Dirigentes históricos de la democracia cristiana suscribieron un documento en que piden que el partido se reivindique respecto a su posición después del golpe de Estado del 73. Texto firmado por algunos de los 13 que en su momento condenaron el derrocamiento de Allende, entre ellos quien nos acompaña, Belisario Velasco. Señor Velasco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Daniel, Mónica, buenas noches, gusto estar con ustedes. Hablemos algo de los días previos al 11 de septiembre. Algo poco conocido es que usted, un par de días antes del golpe, se reúne con el presidente Salvador Allende. ¿Cómo se da esa reunión? ¿En qué contexto? Bueno, la verdad que el golpe militar era conocido de todo el país. Se comentaba en todos los círculos y había que fijarle fecha prácticamente. Se sabía más o menos qué mandos en el ejército, en la armada o en la fuerza aérea estaban comprometidos. Casi todo menos Montero, que el día del golpe lo dejaron encerrado en su casa, que era el almirante, y Pinochet, que no estaba metido, que entró los últimos días. Pero antes que eso, habíamos tenido diversas informaciones que nos indicaban que el golpe iba a ser del 18 o antes, pero a más tardar el día 18 de septiembre. Entonces nos reunimos incluso con algunos dirigentes de partidos de gobierno. Nos dijeron que habían hablado con el presidente Allende y pidieron que fuera algún personero representativo de nuestro sector que habían conversado con el presidente Allende en los años anteriores, que habíamos sido directivos del partido. Bernardo Leighton y Renan Fontealba acordaron que fuera yo en representación de... no podíamos ir todos. ¿Cómo vio a Salvador Allende en ese momento? Porque Salvador Allende sabía que venía un golpe de Estado. ¿Él tenía alguna intención de evitarlo, alguna medida que iba a tomar que se le comunicara aparte de las que son conocidas? Mira, yo llegué alrededor de las 11 de la mañana a la casa de él en Tomás Moro, manejando mi auto, no había nadie, seguramente estaba siendo filmado, pero prácticamente no había mucha gente en la calle. Me recibió muy tranquilo, como era Salvador Allende. Una conversación breve respecto a temas puntuales y entramos al tema de fondo. Yo le dije en la representación que venía de una reunión el día anterior con Bernardo y Renan, y queríamos decirle que el golpe militar del que tanto se hablaba en Chile era un hecho y que esto era a más tardar el 18 de septiembre o antes, y que queríamos que él lo supiera y que tomara las medidas que el país requería. ¿Qué medidas le anunció él? Porque él le contó algunas medidas que iba a tomar y le pidió que las transmitiera. ¿Qué medidas eran esas? A ver, nosotros habíamos recibido información, como le digo, de incluso parlamentarios de gobierno, informaciones de nuestras bases de distintas provincias, informaciones internas que llegaban a los que habíamos sido directiva del partido hasta hacía pocos meses atrás, y había que tomar medidas. Por ejemplo, pero Allende, Mónica... Allende, ¿qué idea le dijo usted? Porque usted me contaba que Allende tenía unas ideas de... Allende tenía una idea que eran las mismas inquietudes que teníamos nosotros y que tenía el país. Por ejemplo, las leyes sobre economía, las empresas estatales, mixtas y privadas. Había existido una reforma agraria que había causado problemas en la derecha de todo el mundo conocido. Se están interviniendo en ese momento algunas empresas. Entonces, la derecha se sintió tremendamente conmocionada y alertada, y más que alertada, se puso militante en su posición en ese momento. ¿Y Allende tenía una actitud de resignación con respecto a lo que venía, o él creía que era capaz de parar el golpe? No, en absoluto. Salvador Allende dijo: yo esto lo he estudiado. Dígale a Bernardo y a Renan que esto lo he seguido permanentemente, que es una preocupación, pero mi compromiso, mi programa lo voy a cumplir. Lo que sí voy a hacer, que voy a llamar a un plebiscito en las próximas horas, próximos días. Ya debiera tenerlo listo, me dijo. Le encargué a Carlos Briones, a la sazón ministro del Interior, la redacción de algunos puntos que le entregué, y se ha demorado en entregármelo, pero hoy día en la mañana le voy a exigir para poder llamar en un par de días más a plebiscito, y sobre las áreas de la economía
lo que decían las empresas mixtas, privadas o del Estado, y además que voy a agregar algunas cosas de carácter institucional, económico y social, que son las que preocupan a la gente, estoy hablando resumiendo, y si pierdo el plebiscito, me voy, pero tenga la seguridad que voy a ganar el plebiscito. Las elecciones municipales de marzo anterior no le había ido mal, había sacado sobre el 49%, entonces era una buena votación. Lo que él iba a plantear en la forma que lo expresara y ante el auditorio que lo hiciera, en este caso era el país, indudablemente que podía o no tener razón, eso nunca se supo, entonces no me voy a extender sobre eso. Pero esa era la posición de Allende, que llamaba a un plebiscito, y que ese plebiscito él pensaba que le iba a ser favorable, y en los términos que lo iba a plantear era darle tranquilidad a la gente. ¿Pudo hacer algo la democracia cristiana para haber parado el golpe militar? Es decir, como señaláramos en nuestra declaración del día 13 de septiembre, yo creo que todos pudimos hacer algo más, y la responsabilidad de lo que ocurrió no solo fue de la derecha económica o del gobierno del propio presidente Allende, sino que es de todo, porque la obligación de mantener una democracia y una institucionalidad es responsabilidad de todos, no solo de unos pocos. Entonces, yo creo que todos pudimos hacer algo, pero no se hizo. Ahora, ¿qué cosas se pudieron hacer respecto al orden, respecto a la economía? Y hay algo que subsiste, que también existía en ese tiempo, es la redistribución de la renta en Chile. Aquí, perdónenme, pero somos uno de los países con más mala redistribución de la renta. Aquí dicen que estamos sacando $20.000 anuales per cápita, por favor. Hay gente que vive con 250.000 pesos mensuales y esa gente se preguntará dónde estarán los otros $18.000 que yo no veo. Hoy día Ricardo Lagos decía que las instituciones sí funcionaban en la época de Salvador Allende. Todo esto en el contexto de todas estas peticiones que ha habido de perdón y de decir si contribuyeron y quién contribuyó o no contribuyó a crear este clima. ¿Las instituciones realmente funcionaban durante el régimen de Salvador Allende, durante el gobierno de Salvador Allende? Mire, y eso lo vimos todos. Las instituciones existían, tomaban decisiones, decían tales fábricas o tal sector no se va a tocar, pero a la noche siguiente se tomaban las fábricas. Entonces se veían sobrepasadas, existía la división de poderes ejecutivo, legislativo, parlamentario, y se ejercían, pero indudablemente que hubo problemas y problemas graves. Ahora, lo que se habla de pedir perdón, yo creo que incluso la Corte Suprema hoy día que no pide perdón, porque no usa la palabra perdón, y yo creo que esa es una cosa más bien personal, pero lo importante en todo esto es para buscar realmente la pacificación de los espíritus, es decir, por ejemplo, y la Corte Suprema puede hacerlo, ¿dónde están los desaparecidos? ¿La Corte Suprema puede hacerlo? Pero por supuesto puede iniciar o mover algunos juicios o denuncias que hay detenidas desde hace muchos años. Pero yo conozco a más de 500 familias que tienen gente desaparecida y desaparecieron a tu padre, el marido, el hermano. ¿Qué es lo que quiere uno saber? ¿Dónde están? Y eso es lo que la gente exige hasta el día de hoy. ¿Pero le ha faltado voluntad política, por ejemplo, a los jueces, a la Corte Suprema para avanzar en eso? Yo pienso que ha faltado voluntad, de cómo se llame, política, jurídica, de cualquier orden. Es decir, a mí mismo me tocó enfrentar Colonia Dignidad cuando era subsecretario del Interior en el gobierno de Elwin y de Frey, pero se perdían los expedientes, los jueces no aparecían, uno pedía una reunión, iba a la reunión a 400 kilómetros de Santiago, Chillán, no estaban los ministros. Entonces usted la labor del Poder Judicial, ya no en dictadura, sino en democracia, respecto de tratar de aclarar los crímenes de la dictadura? ¿Cómo fue la justicia chilena? Yo pienso que fue lamentablemente poco eficiente. Yo no por descalificar la capacidad intelectual de los jueces, que es buena, sino que era una actitud permanente de que la ley de amnistía, de que se perdía el expediente, pero Mónica, hasta el día de hoy no aparecen los desaparecidos. ¿Pero eso es poco eficiente o eso es
límite con ser casi cómplice, de no avanzar. Yo no diría cómplice, por lo menos ineficiente en el cumplimiento de sus obligaciones. Porque cuando se pierden los expedientes de casos como ese, uno entiende que se pierden por algo, no sencillamente por negligencia. Bueno, ¿no? eso es lo que uno piensa también. Si hay una serie de adjetivos que podrían emplearse y discutir. Bueno, ineficiente, no cumplir con el deber de tutelar de los derechos humanos de los chilenos, que es un deber de la justicia. Cuando hay una denuncia hay que investigarla hasta el final, y hasta el día de hoy no sabemos dónde están los desaparecidos, los detenidos desaparecidos. ¿Le faltó voluntad? Si hiciera la Corte Suprema hoy día, yo creo que se daría un paso sumamente importante. ¿Le faltó solo voluntad a la Corte Suprema y a la justicia, como dice usted, o también a las autoridades de la concertación desde el retorno a la democracia? Porque hay quienes desde el mundo de los derechos humanos también critican la falta de voluntad, por ejemplo, respecto a los medios materiales, que se deberían haber puesto a disposición de la justicia. ¿No le faltó también a ustedes voluntad política? A ver, en Chile están, antes del golpe, como después del golpe militar, y durante el golpe militar era una ficción, pero después del golpe militar los tres poderes están absolutamente definidos. Insisto, el ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen autonomía, recursos para hacer lo que se pedía, lo que solicitaban los familiares de los detenidos desaparecidos, los tenían. Entonces yo creo que hubo ahí una falta de asumir sus responsabilidades, y que lo pueden hacer hoy día, se pueden apurar, no basta con pedir perdón. Si a mí desaparece mi padre, mi hermano, mi mujer o un hijo, yo exijo que me digan dónde están, y eso es lo que se está pidiendo, y lamentablemente no se logra. Y yo creo que la Corte Suprema, como decían los jueces hace pocos días atrás, hay cosas que se pueden hacer. ¿Y las Fuerzas Armadas como instituciones pueden hacer algo más para lograr dar con el paradero de los detenidos desaparecidos? ¿Tienen información que no han entregado? Yo creo, y eso es una suposición, que hay mandos que tienen antecedentes que podrían entregar si los jueces se los exigen, los ministros. ¿Y si sus superiores si los comandantes en jefe, por ejemplo, hicieran un pedido más explícito, una exigencia más explícita de que se entreguen todos los antecedentes? Yo pienso que sí, pero habría que conversar con ellos, y tendría que conversar una persona que tuviera la autoridad suficiente para hacerlo, como es un ministro de Corte, no un ciudadano cualquiera hoy día. O un presidente de la República, que es el superior jerárquico de ellos, ¿no? También es el superior jerárquico, pero es otro poder del Estado, ojo. Respecto a los ministros, que son los que investigan y los que aplican sanciones, tanto el presidente de la República como... Yo fui ministro del Interior, pero yo no tenía autorización para ordenar un allanamiento en la colonia Dignidad. Eso tenía que hacerlo el juez o un ministro. Le preguntaba por los comandantes en jefe del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada. Bueno, puede indicárseles, se les pidió, negaron tener mayores antecedentes algunos, puede que alguno específicamente no lo tuviera. No puedo hacer cargo de esa especie porque no tengo antecedentes concretos como demostrarlo. Ahora, ¿qué le parece que respecto de estos días, cuando el gobierno, el presidente Sebastián Piñera, quien votó que no, quien fue opositor además a Pinochet, está organizando un acto de conmemoración de los 40 años, la oposición se reste a ir a ese acto? Bueno, el mismo día la nueva mayoría tiene y tenía un acto que también correspondía a lo mismo. Ahora, convengamos en que se pudo hacer a horas distintas si se hubiera querido asistir. O sea, esto de decir que no voy porque tengo problemas de agenda. Esa es una pregunta que tendrían que contestar los presidentes de partido. Yo creo que el gobierno tiene el derecho a hacer lo que se le antoje respecto a esto, pero la conmemoración de el golpe militar no corresponde a quienes acompañan al gobierno. Dentro de los partidos de la derecha hubo gente que estuvo sumamente comprometida con el gobierno militar y que no pueden decir hoy día que no sabían lo que sucedía, porque eso no lo cree nadie, que ex miembros de la Junta Militar
o ministros de Estado de Pinochet o asesores íntimos en materias políticas del dictador no supieran lo que estaba sucediendo en Chile, perdón. Yo estuve detenido 5 veces, entonces sé lo que sucedía en el interregno, cómo operaba la situación. Pero hoy... Entonces, que hoy día ignoren todo eso y dicen, vamos a hacer una conmemoración del acto del... Entonces, no resulta fácil de entender. Hoy no hay ni exmiembros de la Junta de Gobierno ni exministros que estén en posiciones de liderazgo dentro de la Alianza. Uno podría decir que hay uno que otro subsecretario, a lo más, pero ni ministros ni miembros de la Junta de Gobierno tienen posiciones de poder dentro de la Alianza, ni van a tener una actuación destacada en esa conmemoración. Mire, yo no estoy contra el presidente Piñera, porque el presidente Piñera por de pronto votó que no. Nos consta, a mí me consta que votó que no. Hablaba de la colonia Dignidad. Cuando el Senado, 22 senadores de la derecha votaron un acuerdo para que Patricio Aylwin suspendiera el decreto con el cual le quitaba la personalidad jurídica a Colonia Dignidad, Sebastián Piñera, que era senador, no quiso firmar ese acuerdo. Entonces, no estoy contra él, sino que es lo que representa. Es decir, no parece lógico que un gobierno que representa a toda esa gente hoy día diga, voy a conmemorar el 11 de septiembre. ¿Qué van a conmemorar? ¿Se van a lamentar de qué? ¿Van a condenar el golpe militar? ¿Van a condenar a los Fernández, a los Jarpa, a todos los que van, a Guzmán, que fue uno de los principales asesores de Pinochet? ¿Lo van a hacer? No lo van a hacer. No creo que lo hagan. Espero equivocarme, a lo mejor estoy profundamente equivocado, ojalá. Pero le digo, aquí hay problemas que no se han solucionado por falta, no solo de diligencia o de eficiencia, como decía antes, sino que por falta de voluntad, de disposición para, por ejemplo, aclarar los detenidos desaparecidos. Belisario Velasco, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias a ustedes, buenas noches. Dejamos hasta aquí entonces resumen ejecutivo. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos a las 10 en CNN Prime. ¿Y Cable a Tierra? Claro que sí, Cable a Tierra. Así es. Vamos a hablar de Colombia y esta crisis profunda, ya no de las FARC solamente, sino de todo el sector rural, agrario, que tiene al presidente con un 72% de reprobación. Y a las 10 de la noche CNN Prime. Nos vemos. Chao.